Un saludo para todos y todas. Mi nombre es Brian Yesía Guillón Forero y en esta ocasión les voy a presentar mi ponencia que se titula Movimiento Eugenésico Latinoamericano, Estrategias y la construcción de la identidad nacional en América Latina, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Para contextualizar, vamos a definir qué es la eugenesia. Según la RAE, es el estudio y la aplicación de leyes biológicas de la herencia orientadas al perfeccionamiento de la especie humana. Digamos que es un tema que no se tiene muy en cuenta dentro de la historiografía, pero que sus consecuencias están ahí presentes en las estructuras mentales de cada persona en América Latina, de cómo se ven las naciones, de cómo se ve cada sociedad, cómo se ve a sí misma y cómo ve a los demás. Entonces, eh, vamos a iniciar. Para esto lo desarrollaremos a través de cuatro aspectos. Aspectos generales y relaciones geográficas, antecedentes epistemológicos e ideológicos, estrategias eugenésicas y su clasificación, y casos concretos y procesos en algunos países de América Latina. El origen y el contexto colonial. Crosby es un historiador norteamericano que escribió un libro que se llamó El imperialismo ecológico. Allí aborda el, con- el concepto de las nuevas Europas, definidas como aquellos territorios ubicados en la parte templada del planeta, como lo podemos evidenciar allí, las zonas de color amarillo, los cuales tienen unas similitudes ecológicas y climatológicas con Europa, por lo que se plantea desde allí la expansión cultural del continente fuera de sus fronteras. Entonces, varios de esos territorios que define Alfred son Australia, particularmente las regiones de Queensland y Nueva Gales del Sur, también Nueva Zelanda, Sudáfrica con la población africana, también está Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y en Sudamérica, Argentina, Chile, Uruguay y el sur de Brasil, particularmente los estados de Río Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina y Sao Paulo. Un ejemplo de esto, pues, es la arquitectura alemana que vemos aquí, característica del centro de la ciudad de Joinville, que es la ciudad más poblada del estado de Santa Catarina, en Brasil, la cual se constituye de una población mayormente inmigrante, alemanes, italianos principalmente. Continuamos con los antecedentes epistemológicos e ideológicos. Epistemología de la eugenesia. Ya hemos definido qué es la eugenesia. Ahora nos remitimos al origen, a las raíces de esto. Entonces, que se dan desde la escuela anglosajona, particularmente la escuela positivista, es aquella que busca dar explicaciones a través de leyes eh, que, valga la redundancia, expliquen fenómenos biológicos, físicos eh, y también sociales. Entonces, a partir de ahí, pues se da el darwinismo a finales del siglo XIX, la teoría de la evolución de las especies, que Darwin la había aplicado solamente hacia los animales, las plantas, y ya esto pasa en otros pensadores a ser aplicado en la especie humana, como lo es Spencer, que ya aplica estos principios evolucionistas a la parte social. Entonces, esto implica el desarrollo de determinismos biológicos y geográficos, el decir que
la especie humana está clasificada los seres humanos se clasifican en diferentes escalas, civilizados a salvajes. Entonces están aquellos que son los más civilizados, que tienen unas características fenotípicas específicas, que son los europeos. Y a partir de allí se van escalando respecto a su color de piel, respecto a las costumbres de cada una de las sociedades, hasta los más salvajes que son pues aquellos que son con un color de piel más oscuro, que tienen unas prácticas un poco más eh, a la vista del europeo, más arcaicas, y esto pues también se desarrolla con el fenómeno del colonialismo, también como un discurso para evidenciar pues que Europa estaba llevando la civilización alrededor del mundo mediante la colonización y la imposición de su cultura, argumentando que estaban civilizando a los salvajes. Y este mito era alimentado por medio de los zoológicos humanos, que fue un fenómeno que se dio entre finales del siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX, que tal vez no es muy conocido, pero que su impacto fue fuerte y se relaciona muchas veces con la construcción de las ideas racistas dentro de las sociedades europeas, ya que allí se exhibían como personas salvajes, prácticamente eran despojados de su condición humana, no eran vistos como seres humanos. A todos los nativos de América, de África, de Asia y de Oceanía, que eran exhibidos como personas que se vestían con pieles de animales, que eran prácticamente considerados como animales, no eran considerados como seres humanos. Y a partir de allí tenemos en cuenta el contexto ideológico de América Latina. Eh, Teniendo en cuenta que la élite criolla es quien desarrolla todos estos procesos de construcción de identidad nacional, ¿no? Entendiéndose a los criollos como aquellos europeos que eran nacidos en América, que eran nacidos fuera de Europa, por lo que no se entendían como personas americanas, sino como europeos que habían nacido fuera del continente. Por lo tanto, tenían un arraigo cultural y en la idea de la construcción de nación, pues querían tener una similitud con Europa. Por otra parte, se plantea en esa construcción de la identidad nacional un blanqueamiento de la población cultural de América Latina, ya que con esto supuestamente se generaba el progreso y se generaban naciones modernas. También las estrategias eugenésicas, como lo fue la higiene, la culturación eurocéntrica, la educación, mediante la educación, el blanqueamiento de la población. Los indígenas y los afrodescendientes eran personas que eran vistas como aquellos otros que no hacían parte de la sociedad y que eran considerados inferiores al no ser europeos o no tener características como estos, y a los cuales se les culpaba de los males y el atraso de los países. A continuación, tenemos las estrategias eugenésicas y su clasificación. Esta se da mediante la línea dura y la línea blanda. La línea dura son aquellas estrategias que son biológicas. La línea blanda tiene que ver con las estrategias que son hacia la parte cultural. Entonces, dentro de la línea dura está la selección del migrante, es decir, el reemplazo progresivo de la población por una población más europea, más con ciertas características, mientras que el proceso de aculturación se enmarca dentro de la línea blanda, que tiene que ver con la apropiación cultural de Europa y el desarraigo de la cultura local.
También está el exterminio cultural y físico de la población indígena, que se enmarca en estas dos líneas, mediante el proceso que varios autores llaman la desindianización de América. También está el blanqueamiento de la población mediante el mestizaje. Este se enmarca dentro de la línea dura. Y la esterilización forzada de aquellos que no eran aptos. Es decir, aquellas poblaciones que tenían rasgos físicos, que tenían ciertas condiciones fenotípicas que no eran deseadas dentro del estándar de ciudadano ideal que buscaba cada uno de los países. Continuamos con casos concretos y procesos en algunos países de América Latina. La eugenesia en países de América Latina. Ya analizaremos en Brasil lo que sucedió en los países del Cono Sur, dos países de Centroamérica, México y Colombia. Iniciamos con Brasil. Brasil es un país diverso, digamos que no todos los procesos suceden de manera igual en el territorio, ya que el nordeste es habitado por una población en mayor medida afrodescendiente, igual que la población de Río de Janeiro, mientras que hacia la parte sur, pues está habitado por, recordando este territorio como una nueva Europa, que corresponde a los estados de Paraná, Santa Catarina, Río Grande del Sur y parte de Sao Paulo. Entonces, a partir de allí, digamos que en el nordeste se configura el mestizaje, mientras que en la parte sur, en relación con el nuevo sistema económico que se intenta instaurar mediante los procesos de industrialización, el auge del café, el auge de estos procesos de industria, se da pues una gran migración europea eh, de lo que son alemanes, españoles, italianos, portugueses en mayor medida. Y pues allí se da la construcción de lo que es el nuevo Estado en esta época populista con el entonces presidente Getulio Vargas. Digamos que da la construcción de lo que se denomina como el nuevo Estado y allí varios autores hacen la relación entre lo que significa Hecatatu, que es un campesino paulista del interior de Sao Paulo, del estado de Sao Paulo, el cual es pobre y letrado, y la transformación hacia el nuevo hombre, que es aquel hombre moderno que progresa, y todo eso mediante la inmigración europea. Se buscaba construir una nación moderna y pues también se desarrolló el proceso de colonización del interior en los estados de Mato Grosso, Tocantins, Goiás. Esto se evidencia en los años 60 ya con la conformación de la capital, Brasilia, en el entonces inhóspito estado de Goiás. Continuamos con el cono sur. En el cono sur pues, se denominan a Argentina, Chile y Uruguay, básicamente. Entonces, en Argentina se dieron estrategias de la línea dura. Básicamente, desde finales del siglo XIX, desaparece la población afrodescendiente para principios del siglo XIX, eran el 20%, pero debido a las condiciones sanitarias precarias, pues esta población se redujo significativamente a una minoría muy reducida. Y pues también se dio el genocidio indígena de forma masiva mediante lo que se denominaba como la conquista del desierto, que en los territorios de la Pampa y la Patagonia Argentina a finales del siglo XIX
y principios del siglo XX, donde se buscaba robarle la tierra a los indígenas y pues eliminar, reducir su población mediante el genocidio. Entonces aquí evidenciamos a los soldados pues asesinando a los indígenas para precisamente generar procesos de colonización ya y pues darle esas tierras a estos nuevos colonos europeos. Bueno, la selección del migrante. Buenos Aires recibió una gran migración europea, al igual que el sur de Brasil. Lo mismo sucedió en Uruguay. También se dio el genocidio gaucho, eh, y pues se plantea como una nación europea, igual que Chile también. Y actualmente en Chile se presentan conflictos de tierra entre los mapuches y los colonos europeos que llegaron a finales del siglo XIX y a los que supuestamente se les regaló la tierra ancestral mapuche. También se evidencia la segregación socioespacial de la población afrodescendiente en la región de Arica. Esa población, digamos, no está incluida dentro de lo que es el ser chileno. Continuamos con Centroamérica. En Centroamérica se presenta, digamos, como una dualidad. Allí, pues, en dos países, ¿no? Guatemala. En Guatemala se da una élite pequeña criolla que tiene mucho poder y se da, pues, una población altamente indígena, en alto porcentaje. Entonces, desde allí se plantea como el problema indio y pues, se da la desindianización cultural, es decir, convertir, eliminar las costumbres indígenas por unas costumbres más europeas, ya que pues, es muy difícil eh, reducir a la población indígena y se da mediante también planteamientos del darwinismo social, mientras que en Costa Rica, la cual pues no tiene una población indígena tan amplia, se da mediante el mestizaje y la homogenización cultural. Se busca crear una identidad nacional en base a unos elementos específicos, una homogenización que abarque a toda la población. Entonces, esto sería mediante, pues, valga la redundancia, la homogenización cultural y mediante la mejora de las condiciones de vida y la educación. Continuamos con México. En México se da una idea que es la unión de las razas mediante el mestizaje. Esto lo planteó José Vasconcelos en su texto denominado La raza cósmica, donde identificaba en América como la unión de las razas africana, asiática, en la cual pues se da una raza mucho más poderosa que pues todas las razas, ¿no? Entonces se da esa idea del mestizaje, esto relacionado con la Revolución Mexicana, característico de la identidad nacional, héroes como Pancho Villa y Emiliano Zapata. También se da dentro de la identidad mexicana un pasado glorioso, pero pues en sí no se quiere una población indígena. Ya se glorifica el pasado indígena, pero la, se da más un proceso de aculturación europea de la población que es indígena por medio del blanqueamiento y también se da en cierta medida la inmigración de origen europeo. Y finalmente, eh, hablamos de Colombia. En Colombia, al ser un país diverso, digamos, se presentan diferentes escenarios. Entonces está una élite que es mayoritariamente criolla, que ostenta todo el poder político y pues se da el exterminio, igual que en el resto de América, el exterminio cultural y físico de la población indígena. También se da muy fuerte el proceso de la educación, la higiene, la cultura en busca de la modernidad y pues se da la idea de que
de la degeneración de la raza por Miguel Jiménez López, quien culpa a los indígenas y a los afrodescendientes del atraso que tiene el país. También se da muy fuerte el tema del mestizaje y, y pues la atracción de inmigrantes europeos que no fue tan exitosa como sí lo fue en otros territorios como Argentina. Y en las zonas de colonización se dio el genocidio de indígenas, particularmente en lo que fue los llanos, mediante una práctica que se llamaba guaybar. Entonces era prácticamente cazar indígenas como si fueran animales salvajes. Eso estaba justificado porque pues esta población no se le daba la condición humana al no ser cristianos y demás, entonces no tenían esta condición. Y pues aquí también se daba en el fenómeno de la fiebre del caucho, también la esclavitud del pueblo mora, eh, también significó una amplia reducción de la población indígena, principalmente por los procesos de mestizaje y aculturación. Y finalmente tenemos las referencias bibliográficas. Gracias.